Bueno, vamos a continuar con el video que correspondía al método modal espectral. Nosotros cuando trabajamos con el método modal espectral habíamos logrado los coeficientes de participación modal. Previamente a la determinación del coeficiente de participación modal habíamos determinado la frecuencia angular de cada uno de los modos. Aquí es donde nosotros numerábamos la frecuencia 1 que correspondía al primer modo de vibrar y la frecuencia 2 que corresponde al segundo modo de vibrar, respetando que los valores que toman las frecuencias se deben ordenar de menor a mayor. De esta manera encontrábamos el período que cumplía con el mismo requisito de la numeración de estos períodos. El primero corresponde al primer modo de vibrar, T1, y el segundo al segundo modo de vibrar. Obviamente se ordenan de mayor a menor. Luego determinamos la pseudoaceleración espectral de los pseudoespectros que teníamos provistos por la IMPRESIRSOC 103 para poder tomar algunos de los intervalos donde son válidas las 4 fórmulas que nos provee el IMPRES para la forma del espectro de vibración. Tenemos que ubicar en cuál de los rangos va a caer nuestro período. Como tenemos dos, el del primer modo de vibrar y el del segundo modo de vibrar, por lo menos tenemos que determinar T1 y T2. Habitualmente todas las estructuras tienen períodos inferiores a T2, puesto que con periodos superiores a T2 la ductilidad es muy alta y los tiempos de oscilación de los edificios se transforman en un péndulo muy incómodo, con altos tiempos de oscilación. Como ustedes pueden ver, el periodo T3, que marca el límite del tercer rango, para zona sísmica 3 llega a 8 segundos. Imagínense un edificio oscilando con un periodo de 8 segundos, es un espanto. Por lo tanto, claramente nuestros edificios van a tener la rigidez suficiente para caer dentro de los dos primeros rangos, entre 0 y T1 o entre T1 y T2. Para esto nosotros determinamos los valores de T1 y de T2 con los límites que nos provee el reglamento. T1 es 0,2 T2 y T2 C sub B dividido 2,5 C sub A. Los datos salen de la tabla 3.1, con lo que podemos calcular fácilmente T1, que en este caso da 0,141 segundos, y T2 0,705 segundos. Por lo que tanto T1 como T2 son inferiores a T1. Nos quedaremos con la expresión que está aquí expresada. Para calcular la pseudoaceleración. Recuerden que esta pseudoaceleración que obtenemos de los pseudoespectros de vibración que nos da la norma son fracción de la aceleración de la gravedad, por lo que en segunda instancia tenemos que multiplicarla por la aceleración de la gravedad por el coeficiente de destino y al resultado dividirlo por el coeficiente de reducción R. Los valores de la pseudoaceleración que se obtienen son los que están en el recuadro amarillo. Por lo tanto, estos dos valores, 1.0391 y 0.7381, los tenemos que trasladar
a la matriz de pseudoaceleración y realizar el producto de matrices, de la matriz de masa por la matriz modal, por la matriz de participación modal y por la pseudoaceleración espectral, como aquí está planteado. El producto de matrices intermedias están colocados como auxiliares de cálculo en estos sectores. La matriz de masa por la matriz modal me da este resultado. La matriz resultante del producto de la matriz de masa por la matriz modal se multiplica por la matriz de participación modal, dándome este resultado. Y el producto de la matriz de masa por la matriz modal por la de participación modal se multiplica por la pseudoaceleración espectral, ya con todos los coeficientes incluidos en SA, dándome como resultado la matriz de fuerzas sísmicas, que son los valores de los vectores de fuerzas sísmica número 1 y el vector de fuerza sísmica número 2. El primer vector responde al primer modo de vibrar. El segundo vector responde al segundo modo de vibrar. Y como pueden ustedes observar, el signo es coherente con la forma del primer modo. El primer modo me da ambos positivos, una deformación coherente del primer modo de vibrar son los valores de la fuerza sísmica. En este caso, el primer grado de libertad del segundo modo es positivo, correcto, y el segundo grado de libertad del segundo modo es negativo, también es correcta el valor de la fuerza que tomo. Por último, el vector de fuerzas sísmicas máximas, habíamos dicho que lo obteníamos como la raíz cuadrada de la sumatoria de los términos de la primera fila elevado al cuadrado. Obteníamos F1. De la misma manera, con la segunda fila obtendremos F2, con lo que nuestra fuerza sísmica que hemos calculado por el método modal espectral se encuentra determinada. Ahora vamos a hacer lo mismo a través del método estático. Antes hay un valor auxiliar que después nos va a servir para trabajar y para comparar los resultados, entonces no quería dejar de colocarlo. Bueno, listo. Lo que habíamos visto en el método modal era esta estructura que habíamos planteado, 2 grados de libertad. Teníamos definido los pesos de los niveles y también hemos determinado las rigideces de los niveles. A este sistema de 2 grados de libertad, el método estático lo que propone es, valiéndonos de la preponderancia que tiene el primer modo de vibrar sobre la estructura en la determinación de la fuerza sísmica, determinar un vector de fuerzas sísmicas en función de conocer el primer periodo de vibración. Con eso conocemos el valor de C
Conociendo cero, multiplicamos por el peso total de la estructura, distribuimos la fuerza proporcionalmente a las masas y a las alturas de ellas, y nos economizamos mucho trabajo, que es el trabajo que nos da el método modal espectral. Hay que ver si los resultados son convenientes desde el punto de vista económico para aplicar o no el método estático. Eso ya va a quedar a criterio del calculista. El período empírico que propone el reglamento es igual a C sub R, que es un coeficiente que depende del sistema estructural que se escoja, para pórticos de hormigón armado que absorben el 100% del corte basal. El valor de C sub R va a ser 0,0466 y el de X 0,90. H va a ser la altura total de la estructura. Cuando calculamos entonces TA, ya conocemos C sub R, conocemos X, lo plasmamos en el papel y calculamos la altura total desde el nivel de arriostramiento, desde el nivel del terreno natural, donde empotran las columnas en el terreno natural y donde los desplazamientos se pueden entender como que son iguales a cero. Hemos propuesto 5,35 esa altura, por lo que el periodo, respetando esta fórmula, me queda 0,21 segundos. Para poder determinar cuál de las dos expresiones que da la norma, porque vamos a tomar la primera para periodos inferiores a T2 y la segunda para periodos superiores a T2. Entiéndase como T2 el punto donde termina el plafón. El cálculo de T2 lo da numéricamente la norma. Tenemos que calcular sus valores, tanto T1 como T2. T1 habíamos dicho ya que era igual a 0,2 T2 y T2 C sub B sobre 2,5 C sub A. C sub B lo tenemos determinado como 0,47 dNB y esto, acuérdense, surgía de lo que nos daba la norma para zona sísmica 3, el valor de C sub B para un suelo tipo 2 era 0,47 dNB. El valor de C sub A, 0,32 dNA. El valor de A sub S, 0,25. Entonces son todos datos que transponemos en la zona de datos para poder determinar el valor de T sub 2 como C sub B dividido C sub A. Ya tenemos el valor de T2. Entonces concluimos que T2, que T, el valor que hemos calculado del periodo de vibración, 0,21, es menor que T2. Por lo tanto, C será 2,5 C sub A gamma R sobre R. Esto era lo que proponía la norma para el método estático. Cuando T es menor que T2, la norma propone que C sea 2,5 C sub A gamma R sobre el coeficiente de reducción R. De esta manera calculamos el valor de C como el producto 2,5 por C sub A. Gamma R ya sabíamos que el coeficiente de destino para viviendas es 1.
Y el coeficiente de reducción R ya lo habíamos adoptado como 7 cuando en el video del anterior aclaramos qué valor íbamos a adoptar para el coeficiente de reducción R en estos sistemas aporticados. Por lo que el coeficiente C es 0,114. De donde la fuerza sísmica, acuérdense, la fuerza sísmica genéricamente era igual a WI por HI sobre la sumatoria de WJ-HJ por el esfuerzo de corte. De tal manera que WI por HI para el primer grado de libertad, para el primer nivel, va a ser el peso del primer nivel por la altura desde el terreno natural al primer grado de libertad, que lo tomamos como 265, y como denominador vamos a tener la sumatoria de WJ por HJ, siendo HJ la altura siempre desde el nivel del terreno natural al nivel que estamos analizando. Por eso acá, para el segundo grado de libertad, hemos tomado H1 más H2, porque hemos tomado alturas de entrepisos para definir H1 y H2. De tal forma que la sumatoria va a ser la suma de ambos términos para el primer entrepiso y para el segundo entrepiso, con lo que la fuerza 1 va a ser 3.164,10 dividido 6.789,30 y multiplicado por el esfuerzo de corte, 212,63, 100,03. Lo mismo hacemos para la segunda fuerza, lo único que cambia es que tomamos el producto de WJ por HJ, en este caso J sería 2. Entonces son 3.625,20 dividido 6.789,30 por el esfuerzo de corte, que son 214,63, resultando 114,60 el valor de la fuerza sísmica en el segundo grado de libertad. De esta manera, vamos a tener el vector de fuerzas sísmicas para el método modal y el vector de fuerzas sísmicas para el método estático. Aquí claramente ustedes pueden ver que para el método modal F1 es menor que F2, la misma lógica sigue el método estático. Adicionalmente, la forma, el valor de la fuerza sísmica responde al principio que habíamos nosotros establecido del primer modo de vibrar, o sea que las fuerzas iban creciendo en altura, las fuerzas sísmicas correspondiente a los distintos grados de libertad iban creciendo en altura respetando la forma del primer modo de vibrar, cosa que en este caso respeta F1 es menor que F2 y lo mismo ocurre con el método estático. Con el método dinámico es menor que F2. Esto es
el método modal espectral y esto es el método estático. En este punto, nosotros, respetando que la parte torsional la vamos a resolver a través de la estática, vamos a seguir trabajando en la distribución de esfuerzos entre los elementos resistentes utilizando el vector de fuerzas sísmicas del método estático, o sea, F1 100.03, F2 114.60. El trabajo también se puede hacer con los valores del método modal. Obviamente, desde el punto de vista de la cantidad de acero que vamos a colocarle a la estructura, me convendría trabajar con el método modal, puesto que obtengo valores que oscilan entre un 20% menos de esfuerzo, ergo 20% menos de hierro. Por lo tanto, hay una optimización de recursos económicos del 20% si trabajamos con el método modal. En el próximo video vamos a ver la distribución de la fuerza sísmica entre los elementos resistentes, que se divide en dos grandes campos. El corte traslacional más el corte rotacional. Este video lo vamos a suspender acá y vamos a continuar con el último, que sería la distribución de la fuerza sísmica entre los elementos resistentes. Nos vemos en el día de mañana.